En la editorial La Cruz nos hemos dado a la tarea de poner en tus manos las obras completas de Concepción Cabrera de Armida. Los grandes espirituales, como ella, se caracterizan, entre otros rasgos, por su capacidad de aportar o luces nuevas o una nueva comprensión de luces ya antiguas para todos aquellos que en la Iglesia buscamos vivir con profundidad e intensidad la vida cristiana. De hecho, Concepción Cabrera de Armida gastó muchas horas de su vida en profundizar y comprender mejor esos caminos. En este segundo volumen de sus obras completas, nos hemos concentrado en editar reflexiones y escritos de ella que vieron la luz entre 1900 y 1911 y que tienen como denominador común el ejercicio de las virtudes, columna vertebral del seguimiento de Jesús, de la unión con Dios, de la comunión de los hombres entre sí. El primer escrito de esta recopilación tiene el título de Amor activo. Es la primera gran reflexión de ella sobre el ejercicio de las virtudes. Data del 1900. Te lo presentamos tal y como salió de su pluma. No es una sistematización de las virtudes como la que hace Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Más bien, se encuadraría en sistematizaciones como las que hace Juan de la Cruz cuando en la subida al Monte Carmelo declara, en el libro primero, los daños que los apetitos causan en los hombres espirituales o en los 7 primeros capítulos de La Noche Oscura, en donde estudia la soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza espirituales, y los provechos que frente a esas imperfecciones produce la purificación. Tampoco es la sistematización que de una parte de este material hace años después Félix de Jesús Rouchier en el Tratado de las Virtudes y de los Vicios. Parece interesante destacar 2 citas de la cuenta de conciencia de Concepción Cabrera de Armida para tener una comprensión un poco más certera de este escrito de ella. Open quote, armas, las virtudes, les doy con las cuales deben conquistar el mundo. Close quote. Hoy que en la Iglesia hemos recuperado la conciencia de que la consagración, bautismal, religiosa, sacerdotal, nos exige una dedicación consciente y comprometida a la instauración del reino, es decir, a la misión. Podemos valorar con exactitud el alcance de esta afirmación de la señora Armida. Las virtudes son armas para conquistar el mundo. No es la búsqueda narcisista de la perfección o el cultivo intimista de una imagen gratificante. Son un elemento necesario para la fecundidad cristiana. Ella lo llamaba en 1900 conquistar el mundo. Hoy en el 2000 lo llamamos construir el reino. Además, y esta es la segunda cita, al ejercicio de esas virtudes corresponde una promesa. Open quote. Yo les ayudaré si las empuñan, comenzando por pelear consigo mismos, derrocando vicios y plantando virtudes, para que de esa manera formen todos el cuerpo y el alma de mi cruz, en la que percibimos un claro trasfondo paulino. Close quote. En 1906, Concepción Cabrera de Armida pone por escrito un nuevo paso en su comprensión de la importancia de las virtudes en la vida cristiana y redacta su cadena de amor divino para las almas que aspiran a la perfección, que ve la luz como libro editado por La Hormiga de Oro hasta 1918. En el proceso personal de la señora Armida, la cadena de amor, forma simplificada y familiar con que se le conoce en la espiritualidad de la cruz, es un regalo que le hace nuestro Señor días después de la gracia de la encarnación mística. En ella vuelve el Señor a asociar, con una gracia unitiva de esa magnitud, el ejercicio artesanal de las virtudes. Se puede percibir, en la introducción que ella pone al libro editado, que la finalidad de la cadena de amor es crecer en el amor en sus 3 dimensiones: Dios, el prójimo y uno mismo. Y ese crecer en el amor, construido con el matiz característico de la espiritualidad de la cruz, uniéndose a la oblación de Jesús, sacerdote y víctima. Por amor se invita a buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres. La vivencia de las reglas es simplemente un medio, hermoso y de gran calidad espiritual, que facilita esa finalidad. Del primer tratado que te presentamos, el de 1900, a este, 1906, la comprensión de las virtudes y su importancia en la vida cristiana, que presenta el primero, se convierte, en el segundo, en propuesta de una vida cristiana característica, con el color propio de la espiritualidad de la cruz. En 1907, Concepción Cabrera de Armida da un tercer paso. En este volumen ocupa el tercer lugar en el orden de la publicación. En octubre de 1907 hace unos días de ejercicios espirituales en los que comprende la necesidad, la exigencia
de la heroicidad de las virtudes para poder unirse plenamente a la oblación salvífica de Jesús. Empieza una veta de su vida espiritual muy poco explorada y por lo mismo muy poco comprendida, la vocación propia del carisma de la espiritualidad de la cruz, a llegar a esa calidad amorosa en el ejercicio de la virtud, vocación que se convierte en exigencia, pues en realidad al verbo hay que ofrecerlo siendo Él el que lo ofrece, un reflejo del amor con el que el Padre lo entrega para que sea crucificado. Al terminar los días de sus ejercicios espirituales, tiene ella la inspiración de este tratado, que está en la cuenta de conciencia, en noviembre de 1907. Esta línea de su comprensión del misterio de la salvación es tan importante que Monseñor Martínez, sin lugar a dudas el más lúcido de sus directores espirituales, la retoma en los ejercicios espirituales de 1934, con el tema Dar a Jesús para ser crucificado. La semilla de esa gran cumbre espiritual de 1934 está en el escrito que ahora ponemos en tus manos. Finalmente cerramos este segundo volumen de las obras completas con dos pequeñas joyitas de la espiritualidad de la cruz. En 1911 aparecen publicadas por vez primera por La Hormiga de Oro en un volumen titulado Florecillas Místicas. Este volumen está compuesto por 3 opúsculos: Estaciones del Alma, Descortesías, Meditaciones sobre el Padre Nuestro. En este volumen de las obras completas, dedicado todo él a una parte sustancial de la doctrina sobre las virtudes que nos hereda Concepción Cabrera de Armida, escogimos publicar solamente las Estaciones del Alma y las Descortesías. Las Estaciones del Alma es un tratado surgido de una ya muy profunda experiencia en la vida espiritual. La Sininer Armida comprende, por experiencias dolorosas semejantes a las que ya había tenido Teresa de Jesús con sus directores espirituales, que son pocos los que conocen la vida espiritual y pueden acompañar a otros en el crecimiento de su amor a Dios, a sí mismos y a los demás, y en la maduración de su vida teologal. Las estaciones del alma son el esfuerzo, muy sugestivo por otra parte, de caracterizar las diferentes etapas de la vida espiritual, comparándolas con las 4 estaciones del año. Tiene toda la luminosidad y el atractivo de aquello que ofrece la posibilidad de un sistema para organizar la propia vida interior, además de la orientación que ofrece para los directores espirituales. Las Descortesías habla de un tema casi nunca tocado en la vida espiritual: las faltas de educación espiritual en el trato con Dios. Dice ella que el poco cariño hacia Jesús lleva en el trato íntimo con Él a esas descortesías. No tiene que ver con una mirada escrupulosa, sino con la delicadeza y la elegancia para vivir. Sería un error pensar que estas líneas que Editorial La Cruz pone hoy en tus manos promueven una espiritualidad ritual, individualista e intimista. Al contrario, al hablar de las virtudes heroicas, entre otras citas, podríamos destacar esta tan densa y tan explícita. Open quote. Yo no sé qué me pasa, pero el Señor como de muy lejos me está llamando, y quiero arrojarme a encontrarlo. Siento el peso de mi miseria, de mi debilidad y miseria, pero un ideal sublime de perfección me persigue, y el amor me quema, y el celo me devora, y siento que ese defecto de querer 1000 mundos para mi Dios no lo puedo quitar. Close quote. Decimos que el texto es de una enorme densidad, pues se ubica en la vocación cristiana fundamental, el llamado eterno de Dios, siendo quien lo busca alguien que ya atravesó la crisis del realismo, que lo lleva a reconciliarse con su pobreza radical, en donde el motor es el amor y el celo. No solamente se refiere al amor, sino también al celo que la devora. En el lenguaje espiritual de su época, el celo es la palabra con que hoy expresaríamos el compromiso cristiano en su sentido más amplio y temporal, en las estructuras. Con este volumen no se termina la doctrina sobre las virtudes que nos ofrece esa gran espiritual que es Concepción Cabrera de Armida. Por eso el tercer volumen de estas obras completas tratará de completar este aspecto de su doctrina, que, por lo que aquí puedes ver, es muy rica. Lectura espiritual. Es verdaderamente el Señor admirable en sus obras, pero en este campo infinito del espíritu no hay palabras con que expresar su poder, su sabiduría, su ternura y su amor. Bendito 1000 veces sea. Hoy tomé la disciplina en la espalda y me volví al Señor para levantar el alma en alta oración. Él me regaló además un gran desprecio propio, un deseo vehemente de sacrificarme y una desnudez total de todo lo que no sea Él o a Él me lleve.
Este señor, a cada paso, quiere que me aborrezca, que nada me busque, que pise continuamente al yo cuando quiera levantar la cabeza. Él me ayude y me sostenga, que mis deseos únicos sean los de pertenecerle sin volverme a buscar. Mayo 2. Entre la noche marqué al borriquillo en un brazo con una gran cruz. Gozo espiritual en las rosas, clavos, suelo y en la oración, actos de amor, amando y padeciendo por el amado. Felices noches, todas de mi Dios. Hoy, después que lo recibí en la Sagrada Comunión, le dije, mira, Señor, qué tan tonta como un borriquillo estoy a tus pies. Si me quieres dar, bendito seas, y si no, también seas bendito para siempre. Yo quisiera, mi Jesús, que me regalaras la virtud de la mortificación que tanta falta me hace. Entonces, Padre mío, como si me quitase un velo de los ojos, contemplé un campo extensísimo de virtudes, a cual más hermosa, y en una unión y consonancia admirables. Como que entendí su genealogía, diré, haciéndome además el Señor explicaciones y dándome una luz que me representaba al vivo sus colores, sus bellezas, el enlace que existe entre ellas, meciéndose todas como a un solo impulso, purísimo y divino. Vi también cuál virtud se derivaba de otra, quién las producía, cómo se hermanaban y una filiación sorprendente entre unas y otras. Contemplaba embebecida. ¡Qué cosas, Padre mío! Me parecía ver al Señor en medio de este escuadrón, en el centro de este ejército, gozándose como en lo suyo propio, dándose, comunicándose, fecundando aquel campo divino. No sé cómo explicar lo que mis ojos interiores veían, ni lo que mi entendimiento conocía, ni lo que mi corazón sentía. Ahí sí que había paz, quietud, tranquilidad y bienestar. Queda este campo o lugar, Padre mío, al cual me sentía yo trasladada, tan lejos del ruido y bullicio del mundo y de las criaturas. Es tan interna esta morada en donde vive el Espíritu Santo, que nadie creo que la encontraría si él mismo no llevara al alma o por sí mismo la introdujera. Y me decía el Señor tanto, y me hacía entender tal cantidad de ideas, que cogí el lápiz y comencé a vaciar los puntos culminantes de ellas en un papel, para después trasladarlos a estos. Entonces le pedí al Señor la virtud de la mortificación, y él me dijo en tono de enseñanza, mira, hija, la mortificación es el constante quebrantamiento de todo propio querer, y esto que desea tu alma y que me pide, está incluido en el total sacrificio de la obediencia. Sin embargo, puedes actuarla en todas tus operaciones, pues la virtud de la mortificación es el incienso del alma. Es esta una virtud muy amada. Mayo 1. Continúa en mi espíritu el ansia de ser toda de Dios, de pertenecerle enteramente, de darle cuanto tengo y cuanto no tengo. Hoy encuentro mis manos más vacías que nunca, y mis deseos y mi hambre de dar más y más vehementes. Quiero ser pobre, más aún ser la misma pobreza, y por otro lado, las aspiraciones de dar crecen como si fuera rica, como si tuviera con qué llenar esas mismas aspiraciones. No me entiendo. En este haberme dado totalmente a la voluntad ajena, me siento poseer algo muy grande que antes no tenía. Oh, solo puede entenderlo quien lo pasa. ¿Cómo explicar que en el no tener se encuentra la verdadera riqueza? Que en el renunciamiento propio se encuentre la libertad. Secretos son estos, verdaderamente profundos, que no pueden ser comprendidos en su justo valor sino por quien los experimenta. Anoche entre la oración, de repente me dijo el Señor, ¡ay, mi Dios, si yo pudiera recorrer por complacerte solamente ese campo infinito de perfecciones, qué feliz sería! Pero tú ves mi debilidad, Señor, darme la mano y caminemos juntos sin separarnos, para que este apoyo divino lleve al fin mi vida con el gozo santo de haber en toda ella cumplido tu santísima voluntad, que no es otro mi anhelo. Ayer de repente, viniendo en el tranvía, me dijo el Señor, como continuando lo de las virtudes, la sencillez y la claridad de conciencia son hijas muy queridas de la humildad y las más parecidas a su madre. Perseverancia. La perseverancia es una virtud que depende de Dios, con la cual corona y premia la vida de continuadas virtudes y sacrificios puros. ¿Y la humildad, Jesús mío?, le preguntaba yo, ¿de dónde viene? ¿Quién es su madre? ¿De dónde procede esa perla divina, sin cuyo oriente ninguna virtud vale, sin cuyo color ninguna es pura? Y no me contestaba el Señor. Por la noche, ya acostada, me dijo el Señor otra vez, la perseverancia es una corona de la que Dios anticipa sus frutos a los que han de ser suyos. Paciencia. La paciencia tiene algo de la humildad, pero la da el Espíritu Santo. Esta virtud es tan grande que hace fuerza al mismo cielo y crece con el sacrificio. Mansedumbre.
La mansedumbre es hija de la rectitud y don del Espíritu Santo. Es muy indispensable en la vida del hombre sobre la tierra. Es muy rica en frutos para el alma. Silencio, recogimiento, modestia. El silencio, el recogimiento y la modestia nacen de la humildad, crecen con el sacrificio y se desarrollan, florecen y se conservan con la presencia de Dios. Solo sobre la humildad trabaja el Espíritu Santo. Sin ella, las perlas de sus dones no se esparcen. Solo sobre ella edifica y forma su nido. Penitencia. La penitencia es el fuego que conserva las virtudes y les da savia para su desarrollo. De ella nace el ansia de padecer, el hambre de crucifixión. Esta gran virtud la produce la humildad, conservando sus actos y desarrollándola en amor divino. Es muy agradable a Dios y alcanza diversas gracias en favor de las almas y del alma que la practica. Humildad. La humildad es el cimiento, el fundamento de todas las virtudes. Sin ella no puede haber obediencia, ni pobreza ni pureza que no caiga. No acostumbro a regalar a ninguna alma estas joyas sin el sólido y verdadero fundamento de la humildad. Sin ese cimiento espiritual, la obediencia no es verdadera, la pobreza es ilusoria y la pureza se marchita. Obediencia y pobreza. A estas virtudes de la obediencia y la pobreza les falta una cosa de mucha importancia que las aquilate, el broche de oro de su perfección, la voluntad divina. Dentro de esta voluntad santísima deben girar y crecer. Tómalas, hija, entrégate a ellas con todas tus fuerzas. Despójate, renúnciate, y vive dentro de la voluntad que no sea la tuya, sin volverte a tomar.